San Ignacio de Loyola. San Ignacio nació en 1491 en el castillo de Loyola, al norte de España, cerca de los Montes Pirineos, que están en el límite con Francia. Sus padres, Bertrand de Loyola y su madre María Sanz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones, 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola, a que fuera tratado de su herida. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones no pronunció ninguna queja. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leían las novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio, ahora, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente. Y mientras leía la historia de los santos, pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, como Santo Domingo, etcétera? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después se cumpliría en él aquello que Jesús dijo: dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y aquella sentencia de los psicólogos cuando dicen: cuidado con lo que deseas porque lo conseguirás. Mientras se proponía seriamente a convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del Cielo. Apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencias por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero. Se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblecito llamado Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y hacer penitencia. Allí estuvo un año. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allí se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iban a hacer a toda la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la llaman los sabios la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza
de que los consuelos que se siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación, pero iba anotando todo lo que le sucedía y lo que sentía, y estos datos le proporcionaron después de mucha utilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y, según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino de la santidad. Allí, orando en Manresa, adquirió lo que se llama discernimiento de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno de lo malo. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. A los 33 años empezó como estudiante del colegio en Barcelona. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él toleraba todo con admirable paciencia. De todo lo que estudiaba, tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía pecadores, hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo 2 meses en cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que fuera pagando sus pecados, y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por el amor a Jesucristo. Se fue a París a estudiar a la universidad. Allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Ellos son Pedro Fabro, Francisco Javier, Laínez, Sal Nerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bodadilla. Recibieron un doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del sumo pontífice para que él los emplease en lo mejor que le pareciera para gloria de Dios. Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio el permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que había cambiado por ese su nombre antiguo de Íñigo, esperó un año desde ese día, desde su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa, para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar los ejercicios espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar religión a la gente. En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta su muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesta a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad, con tal de salvar el alma de un pecador. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar a el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes.
Sus dos gran amigos, Lainez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6.000 cartas dando consejos espirituales. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y ahora se convirtieron en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas, fundados por San Ignacio, llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales y es lo mejor que se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. Su lema era todo para mayor gloria de Dios, y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. En los 15 años que San Ignacio dirigió a la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios a más de 1.000. A todos y a cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad, nadie se imaginó que iba a morir y se murió súbitamente el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. En 1622 el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad de jesuitas es la más numerosa en la Iglesia Católica. Feliz día a todos los Ignacios.